al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Ahora, sector inmobiliario y crowdfunding. ¿Con quién? Con José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. José María, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los datos siempre nos importan, los analizamos. Los de Idealista revelan nuevos máximos históricos en el precio de la vivienda usada, subida del 15% interanual. ¿Influye en esto, tú crees, la decisión de congelar los tipos del BCE? Porque al final la gente aprovecha antes de que haya una escalada alcista. Yo no creo que la gente esté especulando o esté anticipando decisiones por políticas del BCE que al final, primero, son muy difíciles de pronosticar y luego también tiene un impacto porque el BCE ya ha dicho que no va a mover tipos. O sea que si estamos hablando de movimientos mínimos de 0,25 puntos, pues tampoco eso te cambia una decisión de compra de vivienda. Insisto, tiene mucho más que ver con la escasez de vivienda. O sea, si no hay vivienda y hay mucha gente con capacidad de compra y con necesidad de compra, porque hay un exceso de formación de hogares respecto a la producción de vivienda que se está viendo ahora, eso está tirando hacia arriba los precios. Y aunque ha habido declaraciones muy poco afortunadas de algún político diciendo que el problema no es construir nueva vivienda, sino repartir la que hay, fallan las matemáticas. Hay 2,5 millones de personas nuevas en este país en los últimos 3 años, hay 600.000, 800.000 hogares nuevos y eso significan necesidades de 600.000 viviendas, no de repartir las que existen, sino hacerlas nuevas. Claro. En el alquiler, sin embargo, las rentas siguen disparadas, por encima del 10% interanual. ¿Hacen, José María, esto más atractivas las operaciones Build to Rent? Teóricamente deberían de hacerlo, pero hay un marco legal que está introduciendo mucha incertidumbre y mucho ruido respecto al papel del tenedor, si es especulador, si tiene unas funciones. Entonces, no es fácil. Hoy, de hecho, el proceso está siendo el inverso. Hay mucho operador de Build to Rent que ante un entorno menos estable, que no le garantiza los retornos que tiene exigido hasta esta clase activo, que no son grandes cantidades, estamos hablando de 4 o 5%, prefiere deshacer posiciones, vender sus pisos antes que invertir. Con lo cual, aunque el contexto invitaría a un negocio Build to Rent, es un negocio con margen reducido y muy basado en la estabilidad. Si esa estabilidad, por cuestiones legales, no está garantizada, no es un inversor que vaya a entrar. Seguimos con inversión. La renta variable ofrece buenas rentabilidades ahora mismo. Explícanos, ¿por qué sigue teniendo sentido el inmobiliario? ¿Qué le aporta invertir en este sector a una cartera bien diversificada? Bueno, precisamente la renta variable lo que tiene es un valor que está en máximos históricos. O sea, si hablas con los agentes, los grandes intermediarios financieros, los asesores financieros, lo que te están diciendo es que da un poco de miedito ver lo alto que está, lo caro que está todo, ¿no? Entonces, ahora al entrar en renta variable, lo que parece es que tiene menos recorrido al alza de lo que puede llegar a tener hacia la baja. Y por tanto aconsejan diversificar. O sea que si quieres es el momento ideal para diversificar en un activo que preserva muy bien valor como es el inmobiliario y además en un contexto en lo que, como hablábamos antes, y lo que hace falta son más viviendas. Y precisamente Urbanitae nace para acercar inversión inmobiliaria a más gente. Yo siempre lo he dicho, para democratizar esa inversión. ¿Cómo explicas la diferencia entre invertir en un proyecto a través de Urbanitae y hacerlo tradicionalmente? Bueno, la manera tradicional de invertir en inmobiliario era comprarte un local, un piso y alquilarlo. Y eso sigue estando disponible, pero sabemos que da unos retornos muy pequeñitos porque los precios de las viviendas están por las nubes y luego además tienes un entorno legal que, oye, si este señor no me paga, lo tengo más complicado para sacarle. Si quiero subirle precios porque me han subido los costes de comunidad o lo que sea, no puedo garantizarlo. Si este señor se queda y no me paga la renta, me va a costar más sacarle, ¿no? Entonces, pero lo más importante es eso, es que a lo mejor para poder comprar una vivienda y poner alquiler necesito 200, 300, 400.000 euros. En Urbanitae, desde 500 euros puedes hacerte una cartera diversificada e invertir con retornos muy superiores y sin la preocupación de que mi inquilino me pague o no me paga. Si es que al final lo que estás buscando es dejar tu dinero en manos de profesionales que se aprovechen de un buen momento del sector para invertir en operaciones que dan una rentabilidad atractiva. Precisamente, hablamos a menudo de rentabilidades en torno al 15% TIR en proyectos de equity. Explícanos, ¿cómo se genera esa rentabilidad? ¿De qué depende que se alcance o no? Depende de que el plan de negocio se verifique como está previsto. En una operación de un 15% de TIR, lo que tú estás estimando es que entras comprando el suelo a un precio, que el banco te va a financiar la obra a unos precios más baratos y que una operación que con un margen del en torno al 8, 10, 12% sobre costes
para el capital le permita obtener un retorno del 15%. Ese sería un poco el número básico. ¿Es mucho, es poco? Hay que tener en cuenta el riesgo que estás asumiendo que los costes de construcción se den, que vendas los pisos a lo que quieres vender, que no haya retrasos en la licencia, retrasos en las concesiones de obra. Es decir, hay un cóctel de posibles cosas que pueden no salir mal que explican que la rentabilidad que les tienes que pedir es alta. Es un 15%, nosotros buscamos cosas en 15-20% y por supuesto buscamos cosas en las que los riesgos estén muy paliados, muy mitigados. De investigar muy bien al promotor, el negocio, las ventas, los costes, etcétera, para no llevarnos sorpresas. En este año hemos llegado a ver proyectos que se financian en horas o incluso algunos en minutos, pero otros han tardado semanas. ¿A qué se atribuyen esas diferencias? ¿Porque el perfil del inversor quizá es distinto? Bueno, yo creo que tiene que ver con que si tú coges los históricos de Urbanitae y somos terriblemente transparentes en contarlo, hay una añada de proyectos que son los que estamos liquidando ahora, que son proyectos de equity que están dando retornos bajos, inferiores a los previstos e inferiores a la deuda. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, pues básicamente porque entró la guerra a Ucrania, hubo una crisis de coste de materiales y entonces en todo el sector, no solo en Urbanitae, en todas las operaciones inmobiliarias que salieron al mercado en 2021 sufrieron con una subida de costes muy bestia y además cuando quería repercutirlo en ventas los tipos habían subido del 0 al 4, con lo cual la tarifa de la hipoteca subía mucho. Entonces, esto es un vaivén que no previsto, que fue un shock para las promociones en curso y que afectó que su rentabilidad sea menor. Nosotros no hemos perdido dinero en ninguna, pero hemos ganado menos. La gente extrapola esa situación a futuro y nosotros intentamos explicarles que no, esa volatilidad en costes ya no se produce y que por lo tanto las previsiones son mucho más realistas. Pero aún así yo creo que la memoria existe y la gente dice, oye, pues que al final la venta variable las préstamos me han dado más retorno que el equity. Demos un poco de paciencia y los proyectos nuevos que ya estamos apuntando sí que van a dar retornos 15-20%. Eso es lo que a la gente le queda y por eso ha costado a algunos proyectos de equity financiarse más tiempo. Pues por eso, como los proyectos son el corazón de Urbanitae y es lo que nos interesa, vamos a terminar, José María, con las oportunidades que hay ahora mismo en la plataforma. Proyectos residenciales, hay otros segmentos, explícanos. Tenemos bastantes cosas a punto de firmar y la verdad es que prefiero no redesvelarlas porque hasta que no llegue la firma del promotor y del último papel no lo revelamos. Tenemos muy probablemente un proyecto en Italia, tenemos un proyecto en Bilbao de una promoción de residencial, tenemos otros proyectos en Costa del Sol, cosas que están... Hay un trabajo muy intenso y tienes que permitirnos que hasta que no esté el trabajo plenamente hecho, no lo anunciemos, de conocer el producto, conocer los datos, hacer las due diligence y firmar con el promotor las condiciones. Cuando eso ya esté, lo sacaremos. Y insisto, hay cosas muy buenas, pero están a puntito. Vamos a estar, parecéis actores, es que nunca quieren hablar de las películas, no sea que se gafen, pero creo que merece la pena. Así que vamos a esperar con mucho interés. José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.